La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Felucho Jiménez, miembro del comité político del PLD, fundador de esa organización y presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. De la cual ya tú adelantaste que no tienes ninguna pregunta. No tengo nada que hablar de petróleo. Buenos días, Felucho. Buenos Mucho días, gusto, buenos como días. siempre, recibirte por Quiero aquí. aprovechar al político, al fundador del partido, al que conoce el partido de abajo hacia arriba, sus bondades y sus cosas negativas. Y de arriba hacia abajo. Y de arriba hacia abajo, y vamos a abordar a calzón quitado, como se dice, Todo lo que el ustedes tema quieran. de Odebrecht, sus implicaciones, cómo podía afectar este gobierno, el gobierno de Leonel, e incluso las posibilidades del PLD con miras al 2020. No, pero tú has dejado el gobierno del PRD del 2000 al 2004, que fue cuando No, porque Odebrecht eso llegó a la lo tienen República que defender Dominicana. los otros. Ah, bueno, está bien, ok, entiendo. Mire, yo tengo un planteamiento muy personal, muy propio con respecto a toda esta situación que se ha estado desarrollando. Y les adelanto que como todos los otros dominicanos, incluidos y sobre todo los que han protestado y los que han marchado, mi ánimo, mi convencimiento está muy cercano al convencimiento y al ánimo de ellos. Nadie puede tener derecho a pensar que en el Partido de la Liberación Dominicana, todos los que hemos sido funcionarios, todos los que hemos trabajado en diferentes entidades del gobierno, del sector público, hemos pecado de haber cometido acciones dolosas que impliquen, digamos, el desfalco o desvío o un mal uso de los fondos de los fondos públicos, del erario nacional. Eso de entrada. Y quiero que sepan que hay un sentimiento generalizado entre los miembros del Partido de la Liberación Dominicana, dentro incluso de la dirección del Partido de la Liberación Dominicana, de que se haga justicia. No de que se atropelle a nadie, pero sí que se haga justicia. La corrupción es vieja, es un tema tan viejo que yo recuerdo en los años 70, que fue cuando por primera vez en la República Dominicana ocupó ese tema las primeras páginas de los diarios, que como el 21 de enero la Iglesia habla, la católica, a través de una carta pastoral con motivo del Día de la Altagracia, y el presidente de la República en esos años era Joaquín Balaguer, habla los 27 de febrero, igual que todos los presidentes, cuando rinden las memorias ante el Congreso Nacional. Recuerdo perfectamente, y lo tengo incluso subrayado, el discurso en el que Balaguer, respondiéndole a la carta pastoral de la Iglesia Católica, que ese 21 de enero, no recuerdo precisamente de cuál de los años 70 fue, decía que la corrupción era un mal endémico que estaba acabando y socavando la confianza nacional, etcétera, planteamiento de la Iglesia. Como es natural, si el presidente de la República era Joaquín Balaguer, los cañones se enfocan y las miras, la atención se enfoca hacia su gobierno. Era una época muy difícil. Yo no sé si ustedes recuerdan incluso aquella expresión de Balaguer que decía que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Con lo cual estaba ya diciendo y admitiendo que había que muy probablemente muchos de sus ministros de entonces cogían y hacían, cometían dolo. O sea, actos de corrupción. Pero esa vez en el Congreso Nacional, Balaguer se la devolvió de una manera muy elegante. Porque Balaguer, que naturalmente era un hombre de una cultura universal, comenzó hablando de la corrupción, de que era un mal endémico de todo el mundo, de todas las sociedades, que no había un país que estuviese libre de ese flagelo, etcétera. Y en un momento dado de su discurso dice, porque hasta en la Santa Madre Iglesia no se ha escapado en algún momento a hechos de esa naturaleza. El Santo Padre entonces citó a Juan Pablo II con una de las declaraciones que había dado, en la que realmente revelaba que todo no era limpio tampoco dentro de la Iglesia Católica. Eso fue en los años 70. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana y por qué el ánimo de la población está exacerbado? ¿Cuál es el elemento nuevo que ha hecho que una parte importante de la sociedad dominicana se haya manifestado en la forma en que se ha manifestado? Y que nos invite incluso a los que no marchamos. Pues yo, por ejemplo, no marché por respeto y sobre todo por una consideración. Porque tú mi amor, déjame terminar la idea. El problema es que yo no sé cuál es el
fin último que Ya. tienen los que han instigado, los que han En la motivado, marcha. dirigido esa marcha. Ya. O esas marchas, porque todavía se siguen dando. Hay mucha gente que rebuzna y no se da cuenta que es burro, ¿verdad? Entonces yo no quiero ser un burro, que me lleven a mí a marchar como todo el resto, como si, para beneficiar a gente que a lo mejor lo que esté loco por sustituir a los actuales, para ellos hacer lo mal hecho que no estamos haciendo los actuales, porque también hay de todo, ¿verdad? Pero hubo corruptos que desfilaron. Pero lógico, pero yo no quiero entrar en ese detalle porque yo quiero ir a lo siguiente. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en los años 60, sobre todo, cuando se popularizó y se generalizó el uso de la televisión en América Latina, y de manera muy especial en la República Dominicana, los sociólogos acuñaron el término de efecto demostración. Con lo cual estaban señalando que ese American Way of Life, o sea, ese estilo de vida norteamericano, esa abundancia, el hipismo, la cadenita que los muchachos se enganchaban y se lo enrollaban en el dedo, y el maticar chicle, y usar los Ray-Ban, y una serie de cosas, ¿verdad? ¿Por qué esas cosas, esas modas de allá comienzan a extenderse y a ser usadas aquí? Por eso que los sociólogos llamaban el efecto demostración. Tú estabas en tu casa, tú veías esa película y veías otra película y seguías viendo televisión, y con el tiempo tú te ibas adaptando y acogiendo a que ese modo de vida, esa forma de vida, qué chulo, qué bien, etcétera, y tú querías imitarlo. Ahora no es el uso generalizado del televisor, que ya tiene décadas. Ahora son las redes sociales, una serie de cosas, una nueva revolución mediática. Y dentro de esta nueva revolución mediática, ahí viene ahora el elemento diferenciador sobre el por qué ahora la corrupción de estos años, entonces ya comienza a alterar, decía yo, el ánimo público. Ustedes han visto los ministros, eso a lo que Balaguer se refería, diciendo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho a hacer vida social. No. Yo no voy a mencionar el nombre porque mi interés no es mencionar el nombre. No, pero no existe. Pero no, lo que les quiero decir era que era gente que nadaba y sabía guardar la ropa. Era gente que salía de sus funciones públicas, cambiaban los gobiernos y tú nunca lo veías en la calle. No exhibían las riquezas. No exhibían lo que se habían llevado. El problema es que de un tiempo acá hay unos jorocones, hay unos turpenes, que no solo es que roban, sino que además se sienten infelices si no exhiben lo que roban. ¿De qué tiempo acá? Perdona, Felucho? Jacqueline. ¿De qué tiempo acá? En las últimas décadas. Entonces, el aspecto esencial está en lo siguiente. Es que no es solo que la población sabe que este individuo robó, sino que este individuo anda con helicóptero propio y compran yates, y compran unos jipetones y carros deportivos y regalan Mercedes-Benz y le regalan a un amante o a una amiga un penthouse. Entonces le enrostran a la población pobre lo que se han robado. En consecuencia es un pecado como doble. Es pecado porque usted robó, pero al mismo tiempo es pecado porque usted, estúpido al fin, no se siente feliz si usted no dice que usted es lo más rico, que usted ya pasó a pasar aparte ya usted ocupa una posición en la élite de la riqueza nacional, etcétera. Felucho, y hay algunos de ellos. Tú probablemente estás mencionando ahí a funcionarios, funcionarios y dirigentes del PLD. Pero es que yo estoy absolutamente convencido que todo el trigo no es limpio en el PLD, Ramón, yo lo he dicho siempre. ¿Y quién ha dicho que ser PLDista es sinónimo de ser honesto? Eso no es verdad. Se decía eso antes. No, bueno, yo recuerdo que una vez Franklin Almeida te habló de que en el país habían como corruptos y PLDistas. corruptos y PLDistas. Pues Franklin Almeida, eso lo habrá aprendido en Altamira. No, pues yo soy de La Vega, yo no vengo de tan lejos. Yo, con el perdón de Franklin, no tengo nada contra gente de Altamira, que hay un pobrecito que yo quiero mucho. Lo que quiero decir es lo siguiente: no, hombre, no, el PLDismo no significa seriedad, no es sinónimo de seriedad. Usted puede interpretarlo de otra manera. Yo sí puedo decir con toda propiedad que los PLDistas podemos sentirnos orgullosos de los gobiernos que hemos hecho, porque finalmente en la historia dominicana estamos, los gobiernos de Leonel y este gobierno pasado de Danilo y el que está encabezando ahora, están inscritos dentro del escaso número de gobiernos de la historia dominicana donde ha habido progreso en todos los órdenes. Danilo, por ejemplo, que es el presidente actual, tiene motivo para incluso retirarse a su casa lleno de orgullo,
Porque Danilo Medina ha dirigido el gobierno que más dominicano ha alfabetizado. Óyeme bien lo que te estoy diciendo, ¿eh? O terminará así, perdóname, pues tengo que reconocer que en el gobierno de Trujillo, en esos 30 o 31 años, el analfabetismo que encontró Trujillo en el 30, que andaba por el 90% o el 88%, lo dejó creo que en un 53 o un 54%. Claro, eso no es... Eso, pero Danilo, estoy hablando en números absolutos, en el número de alfabetos, de personas alfabetizadas, ya es el gobierno que más personas ha alfabetizado. No estoy hablando en términos porcentuales o relativos, sino en términos absolutos. Danilo este año le va a pasar a Joaquín Balaguer como el presidente que mayor número de aulas y de escuelas ha construido en la historia dominicana. Danilo, cuando matan a Trujillo, cuando el ajusticiamiento de Trujillo en el año 61, la República Dominicana lo que tenía menos de 100 megawatts de servicio eléctrico. Creo que eran 96 o 98. Eso era toda la energía que había instalado en la República Dominicana. Era una época en la que el Salto de Jimenoa era una cosa importantísima y lo que aportaba creo que era 1,5 megas, 1.5 megavatios. Bueno, solo Catalina, cuando se inaugure Catalina el próximo año y comience a dar servicio, ya Danilo le habrá aportado en los 529 años de la historia de la República Dominicana a partir de la llegada de los españoles, sobre todo en el 1493. Yo no digo ni siquiera en el primer viaje de Colón, sino cuando fundan la Isabela. Y el gobierno de Danilo le habrá aportado a la República Dominicana, a la economía dominicana, casi la mitad de la energía total que se nos sirve a los usuarios, sean estos usuarios industriales, comerciantes o residenciales. Solo esas tres cosas ya lo catapultan como uno de los grandes presidentes que ha tenido la historia dominicana. Y el problema ahora es este. Y perdóname, y si hablo de los gobiernos de Leonel, de sus 3 gobiernos, tendría vamos a hablar de sobra derecho, para poder también tener eso. Ahora, vuelvo y digo, el aspecto esencial es que han habido compañeros nuestros que han metido la mano, yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obra, y soy de los que cree que los 92 milloncitos de dólares es lo de menos. Yo digo que aquí debiera haber una auditoría técnica y financiera de las principales, de todos estos elevados y de la autovía del Coral y una serie de cosas que se hicieron y se construyeron, que efectivamente tienen partidas que costaron, entre comillas, el doble o el triple de su verdadero costo. Yo sé. Pero reconociendo eso, la población lo que se queja de que aún sabiendo eso y aún reconociéndolo un fundador y miembro del PLD prominente como es tu caso, no hayan culpables. No, la gente quiere que haya sanciones, que se acabe la impunidad. No, que rueden cabeza. Sí, ya. pero yo le voy a decir a esos, yo le voy a responder en un término que le respondió el compañero Danilo Medina en su discurso del 27 de febrero pasado. ¿Qué es lo que quieren? Que acortemos cabeza, que la justicia actúe de manera precipitada. El problema de la República Dominicana, perdóname, es que fulanito está caído preso. Bueno, Escúchame, déjame terminar la idea. Tú me has preguntado, Jacqueline, y esto es interesante, tu pregunta. Sí. No, yo creo que hay que esperar que la justicia agote sus medios y que la comisión que el presidente designó agote también sus recursos. ¿y tú confías en que habrá justicia y que se agotará? Yo confío. Porque la prensa dice hoy 3 meses y como que no se ve nada. Pero óyeme una cosa, no, óyeme lo que yo te voy a decir. Ojalá que pasen 3 meses sueltos y se pasen 20 años presos lo que robaron. Lo que yo no quisiera es que por estar de precipitado lo metan presos 3 meses y duren el resto de su vida libre. No, son dos cosas diferentes, ¿eh? O sea, el que quiere justicia, el que tiene sed de justicia, no puede beber cualquier agua, ¿eh? No puede beber en el primer pozo con donde encuentre agua, ¿eh? Pero beberá agua la sociedad dominicana. Yo creo que sí. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir con este tema que está interesante con Felucho Jiménez. Continuamos en Telematutino 11 esta mañana conversando con el licenciado Felucho Jiménez, quien es presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Felucho, me remito en parte a la pregunta de Ramón inicial. ¿Cómo todo esto que se está dando en torno a la que la gente quiere que cese la impunidad
que se castiguen a los corruptos, que se solucionen los problemas. Se han denunciado problemas internos en el PLD. Algunos prominentes dirigentes han dicho que el PLD está estancado, que necesita una revisión. Todo esto, ¿cómo impactará el futuro del partido? Pero hay que separar las cosas porque lo que está sacudiendo la conciencia del PLDista no es el caso de Brecht. Porque ¿cuántos PLDistas pueden estar implicados en el caso de Brecht? Son 3 o 4, no van a pasar de ahí. No van a pasar de ahí. Y además, posiblemente de nuevo cuño. Es decir, no PLDistas fundadores, no de la gente que conoció a Juan Bosch y trató a Juan Bosch ni nada de eso. No, lo que pasa internamente en el partido es otra cosa. El partido tiene la misma dirección desde hace demasiado tiempo. El poder a veces emborracha. Y no solo emborracha al funcionario que vivía de una manera y puede pasar a tener mejor vida, incluso sin hacerlo mal hecho. Claro. Porque usted no gana nada y de pronto usted se ve ganando 300,000 pesos mensuales. Exacto, o 200,000. Y un vehículo y dieta. Aunque aquí hay unos idiotas que están en algunos medios de comunicación que quisieran que un diputado que ya tiene 24 años siendo diputado vive igualito en Guachupita como vivía hace 24 años. Porque también hay gente como que no le da el derecho al otro a que progrese. No, yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando del partido como tal. Un partido se ha acomodado al poder, ha gobernado muchos años. De pronto hay compañeros que entienden que somos dueños del santo y de la limosna, que somos como intocables. Yo a veces pienso que muchos de nosotros ocupamos una posición del ministerial o de ejecutiva en el gobierno por demasiado tiempo. Balaguer en eso rotaba más, daba como menos oportunidades a que nadie se sintiera dueño del negocio, dueño de la parte del Estado que le corresponde o le ha correspondido dirigir. Creo que el partido tiene que haber una renovación, tiene que, de abajo hacia arriba, comenzando por sincerar su patrón, porque yo estoy cansado de decir que los PLDistas somos la mitad de lo que decimos que somos. Hablamos de un patrón en el PLD de 2.400.000. Yo creo que el PLD somos como 1 millón o 1.100.000. Del padrón. El padrón. Yo dije patrón. Ajá. No, hombre, no, padrón. Muchas gracias. Yo me estoy refiriendo al padrón, o sea, al registro de miembros del partido. Y yo creo que es verdad que es la mitad. Lo que yo he dirigido, a mí me ha correspondido dirigir el partido en diferentes épocas. Claro. O todo el partido, como dirigí hasta el año 1990, que fue la última campaña electoral que le dirigí al compañero Juan Bosch, o el Gran Santo Domingo, como me ha correspondido dirigirlo en 3 etapas de mi vida posterior a esa. O provincias como la de La Vega, que estuve dirigiéndola para las elecciones pasadas durante un tiempo. Y yo sé, a mí nadie tiene que decirme que efectivamente cuántos somos, ¿no? Yo sé que somos aproximadamente la mitad de lo que creemos que somos. Yeah. Ahora, tiene que venir una renovación de abajo hacia arriba. Tenemos que renovar los comités de base y luego los comités intermedios. Y de los comités intermedios, los comités municipales, los comités provinciales. Reordenar, como una vez lo tuvimos, las comisiones regionales de trabajo, o sea, la coordinación regional de la dirección del partido. Lo que yo me temo es que esa agenda, que es la agenda interior del partido, no es necesariamente la agenda nacional. Entonces un partido político no puede perder de vista eso. Si un partido político se entretiene en sus manejos internos y pierde de vista las necesidades de la sociedad en la que vive, en la que trabaja, entonces va a haber una desconexión, un desfase que puede conducir a algo peor al partido que su propia falta de democracia interna. ¿Me doy a entender? Es peligroso eso, ¿eh? En consecuencia, yo confío que el comité político y el comité central de nuestro partido tenemos ya el grado de madurez y de desarrollo necesario como para poder equilibrar estas cosas. Porque es verdad que se necesitan comisiones, que escuchemos, que vayamos, etcétera. Todo eso es importante. Pero no menos cierto es que este país tiene una agenda. El pueblo dominicano tiene necesidades. El pueblo dominicano tiene cosas a las que le está prestando atención. Y el partido que no le presta atención a eso se va a desconectar del pueblo y va a terminar. Felucho, sale limpio en todo este escándalo el presidente Danilo Medina y sus funcionarios y el partido. Yo estoy absolutamente convencido de que eso es así.
yo les voy a decir a ustedes una cosa. Hay que aprender a separar la espuma del chocolate, lo que es el bullicio de lo que es la verdad. Y hay que poner las cosas en su sitio. Hay un elemento que es de entrada fundamental. ¿Quiénes dirigieron la licitación? ¿Quiénes organizaron, prepararon y juzgaron a las empresas que habían ganado la licitación de Catalina? Fue sobre todo una empresa norteamericana de Stanley. Esa fue la que coordinó todo. Entonces, esa empresa Stanley no ha hablado. Hay que pedirle opinión a esa empresa. Hay que señalarle. Porque es igualito que el caso de las obras de Odebrecht. Cada obra que hizo Odebrecht, de esas sobrevaluadas, que las hubo y muchas, tenían ingenieros fiscalizadores y supervisores. Pero eso no han abierto la boca, ni siquiera lo mencionan. Esta sociedad no lo menciona. Pero esta sociedad, a través del gobierno, le pagó millones de dólares a compañías de ingenieros que supuestamente su trabajo era comprobar que las obras de Odebrecht estuviesen bien hechas y que además costaran lo justo. Y nadie le pidió cuenta a esos ingenieros. Nadie lo ha llamado, además ni se mencionan. Tú ves esos fanáticos que andan a veces reperperosos en la calle, no lo mencionan. ¿Qué está pasando? Entonces hay una visión miope. La sociedad dominicana, un sector de la sociedad dominicana, está actuando de manera miope. Porque es que hay cosas que son elementales. Mire, usted quiere saber cuál es la verdad de todo eso. Aquí no hay que pedirle a Naciones Unidas. ¿Quién ha visto eso? De que un país solicitarle a Naciones Unidas que venga a investigar si una obra costó eso o no costó eso. Eso da tanta risa. No, aquí está el ingeniero Gómez Acheca, aquí está el ingeniero Tirso Álvarez. Tirso tiene una hija que tiene también como él un PhD en ingeniería de carretera. Acá hay muchos ingenieros con PhD, acá hay ingenieros serios. Y a esos ingenieros, tanto la Procuraduría, supongo yo que lo habrán hecho o estarán en eso, yo no estoy diciendo háganlo, sino, pero estoy señalando lo que es mi punto de vista, ¿verdad? Al que tengo también derecho. Y la propia comisión especial que nombró el presidente, pueden pedir el auxilio de esos ingenieros y entregarle, venga ingeniero, venga, dígame, vamos a evaluar esto, dígame qué es lo que hay aquí. Y que le hagan auditorías técnicas y financieras a esas obras. Y vuelvo y repito, no hay que irse a Naciones Unidas, no hay que ir ni a Puerto Rico, no aquí. Y los que recibieron sobornos, Felucho. Bueno, es que eso son dos cosas diferentes, porque a eso es otro elemento que es importante. Que aquí nos estamos entreteniendo en los 92 millones de dólares del soborno. Claro que eso hay que buscarlo, investigarlo, castigarlo. Y si usted recibió eso y no declaró impuestos, usted tiene que pagar los impuestos. Y con todas las penalidades que la propia ley supone sobre eso. Ese no es el problema. El problema es la sobrevaluación, es que estamos hablando de magnitudes diferentes. Ya quisiera Odebrecht, y tú el que robó con Odebrecht, conformarse con buscar los 92 millones de dólares. Lo hubiesen buscado hace rato. No es que el problema no es ese, el problema es más grande. Pero para que eso que es más grande se busque con efectividad, tiene que haber estas auditorías técnicas financieras de esas obras. Tiene que pedírsele a la de Stanley, que fue la que dirigió la licitación de Catalina, que rinda un informe. Ahora yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo me pasé 8 años en turismo y llevo ya prácticamente, voy para 5 años en la refinería. Nunca una empresa norteamericana me ha venido a mí a sobornar, a querer sobornarme. Hubo un vagabundo que habló de que yo le había pedido 10 millones de dólares. ¿Ustedes recuerdan la vagabundería esa de Wikileaks? Que después vino aquí y quería conversar conmigo y declaró, incluso hizo una rueda de prensa diciendo que eso no era verdad, que lo habían interpretado mal, que él no me conocía, que yo nunca le pedí nada. Y yo no lo recibí, porque ya el daño que ese sinvergüenza me había hecho en la mente de unos cuantos morbosos que quisieran que todo el mundo fuese igual, ¿verdad? Ya me habían sindicado como eso y ya, que cada quien piense y tiene derecho a creer de mí lo que le dé la gana. Pero no lo recibí. Pero yo lo que estoy señalando es otra cosa. Lo que yo digo es que definitivamente nosotros debemos diferenciar, discriminar. Yo nunca he recibido de una empresa norteamericana, vuelvo y repito, yo los recibí de empresas españolas. Yo los he recibido incluso de empresas chinas, de China popular. ¿Qué recibió qué? Es que te voy a abrir una cuenta de millones de dólares en Hong Kong o en tal sitio con tal que usted me pruebe tal cosa.
Claro que me lo han hecho y se lo he dicho al presidente y le he llevado la copia de la tarjetica de la persona que me ha ido a plantear esa cosa. Claro, porque el problema no es la falta de oportunidad. ¿Tú no has oído eso entre los cristianos? ¿Quién es que es santo? ¿El que evita estar en el medio donde se peca o el que está entre pecadores y no peca? ¿Quién es el santo? Claro, el último. Yo pienso que sí. Por eso era que Balaguer decía que si tú quieres saber quién es mundito, dale un carguito. Porque muchos de esos que estuve hablando y privando en puritanos, los inmaculados, lo que están es locos por tener la oportunidad y alzarse con el mismo santo y la limosna de los mismos que critican. Hay que diferenciar, es decir, Pero hay que tener. Qué pena no tener más tiempo, Bueno, pero qué bueno así esta conversación. Pero yo me alegro que Con la franqueza que tú hablaste como un opositor casi. No, no es que no es opositor. Gracias. Lo que yo quiero decirles, Ramón y Jacqueline, y a los amigos televidentes, es que no nos engañemos. Los PLDistas somos dominicanos, los PRMistas son dominicanos, los reformistas son dominicanos. Y entre cada uno de esos grupos los hay buenos y los hay malos. Eso es así, pero igual pasa entre todas las profesiones. Tú eres ingeniero, Ramón. Yo te pago si tú me encuentras un edificio construido hace 40 años o de 40 años para atrás que tenga filtraciones, pero también te pagaría si encuentras uno construido en los últimos 20 años que no la tenga. Entonces la corrupción es un mal generalizado. Gracias, Felucho, muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a conversar con el licenciado Eddie Martínez, que es presidente del ecosistema del Parque Cibernético.